también muy delicado fue que crearon su propia Biblia, su propia versión de la Biblia, tomando como apartados de diferentes pensamientos, corrientes. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez Bendiciones. más a este podcast, Ajá. Juliet y Ali. Somos una pareja de esposos que ha sido movida, ha sido inquietada por parte de Dios para crear este contenido, Amén. compartirlo con ustedes en donde creemos firmemente que es palabra del cielo para todos ustedes que nos escuchan y que van haciendo parte de esta comunidad. Gracias, gracias, que sea el momento para decirles de nuevo gracias por acompañarnos, por escribirnos, por escucharnos y por compartir este contenido. Muchas gracias, familia. Bienvenidos una vez más por el nuevo sábado a estar con nosotros. Saben, familia, estábamos pensando, nosotros veníamos hablando en estos episodios anteriores acerca de cuáles son los peligros de pronto enredarnos con creencias que no son lo que Dios realmente nos mandó, ¿cierto?, hacer. Y, Así y en es, el mi amor. episodio anterior, episodios anteriores hablamos acerca del mundo espiritual, de cómo cosas se mueven allí. Lo Y, sobrenatural, y también hablamos de la New Age. Y bien entonces, importante. de alguna manera se dio como claridad en esos dos episodios anteriores. Si quieres, los puedes ver aquí mismo, en la plataforma donde estés. Y decíamos, bueno, listo. Entonces entendemos que a través del mundo espiritual suceden cosas y existe la tendencia a equivocarnos en cuanto a la creencia o ir a una creencia que su final no va a ser de vida, sino todo lo contrario, familia. Entonces dijimos, bueno, el, la conclusión es que el camino es Cristo. Y muchos de Amén. ustedes se preguntarán, y de hecho nos encontramos con amigos cercanos y personas que nos ven en la calle, nos preguntan, venga, nosotros vemos su podcast, pero es que yo creo en Dios, pero es que yo tengo guardadita una estampita de la Virgen María, o creo en tal cosa, pero creo en esta, pero creo... Entonces hay como un sancocho de Sí, creencias. familia. Y de hecho, sí, trae mucha confusión Ujú. y por eso en este momento, en este día, queremos compartir con ustedes Eso, precisamente un pequeño recorrido especialmente como por las denominaciones cristianas, ¿sí? Nosotros les exactamente. habíamos contado que íbamos a hacer también como un tour por las diferentes religiones, pero ese es un tema mucho más amplio Súper que no amplio. nos daría el tiempo para abordarlo en este episodio. Ujú, Entonces, hoy ujú. queremos abordar como algunas denominaciones de la rama del cristianismo, ¿sí? Ujú, Entonces queremos contarles un poquito de historia, ujú. también es con el fin de dar claridad a ciertas diferencias puntuales que Eso, existen entre una denominación y otra. Ojo, no queremos entrar como a juzgar, a condenar, a exponer, a decirte, exactamente. esta está bien, esta no está bien, nosotros somos los elegidos. No, para No. nada, de ninguna manera. No, Ah, es un estudio riguroso que mm, hemos querido hacer con amén. el fin de traer claridad. Amén ¿Sí? que sí. Sí, familia, como dice mi esposa, esto no es para juzgar o de pronto tú tienes alguna creencia y dirás, pero es que yo creo en el catolicismo, por ejemplo. No, pero es que me están juzgando. No, no, no. Venga, vamos a pasarlo por el filtro de la Biblia. Nosotros entendemos Es que la veracidad de la Biblia es una verdad absoluta, ¿cierto? Y quien no crea que una verdad absoluta no existe, en su mente ya eso es una verdad absoluta. Entonces sí, para nosotros es una verdad absoluta la autenticidad de la Biblia. Cuando nos vamos a la Biblia, lo conversábamos que la Biblia no solamente nos cuenta algo, sino que hay un contexto histórico, por ejemplo, los rollos del mal muerto, que es algo auténtico que encontraron, que, Ajá, una cierto, evidencia que arqueológica. sí, Ajá. arqueológicamente estudiado y probado. Histórica. Sí, y también están, por ejemplo, los escritores de la época. Por ejemplo, hablábamos de Jesucristo, entonces sí, Tácito, hay varios, ¿cierto?, que hablaban de que sí, existió un Jesús de Nazaret, tal, tal. Entonces, Ujú. partiendo de allí, nosotros vemos que eso no se trata de religiones, no se trata de un sistema de creencias, no es que esa es mi religión, eso es lo que yo creo Ni y entrar yo en estoy bien, contiendas y ajá, disputas mucho menos. No. eso, y como que yo estoy bien, usted está mal, nosotros no somos mejores que nadie.
De hecho, nuestra intención principal es que conozcas a Cristo en Exactamente. su naturaleza divina, Amén. como parte de la Trinidad, como Hijo de Dios y como Exacto. Salvador y Redentor nuestro. Ujú, amén que sí. Entonces, nosotros empezamos con eso. El Señor es nuestro Salvador. Y nuestra intención es que conozcas al Señor. ¿Por qué? Porque esto se trata de un asunto de naturaleza, familia. Y ustedes dirán, ¿cómo así? O sea, no es de religión, sino de naturaleza. A ver, cuéntame más, Ali. Juliet, cuéntanos más. Sí, es un asunto de naturaleza. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el principio, Bereshit en hebreo dice que nosotros fuimos creados para a imagen y semejanza del Señor. Ujú. Imagínense esto, o sea, a ningún otro ser de la creación de Dios se le dice en la Biblia que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, solamente al ser humano, hombre y mujer los creó, ¿cierto? Y en ese sentido, para seguir el contexto, Dios nos coloca en el huerto del Edén, donde habitaba la gloria de Dios y el hombre, ¿cierto? Sí. En ese lugar habitaba la gloria, la plenitud del Señor. Pero bueno, ya sabemos que ocurrió la caída, que es cuando Satanás engaña a la humanidad a través de Adán y Eva, ¿cierto? Y cae en ese pecado. Eso se llama dentro de las dispensaciones, eso se llama la caída. Es como la primera, ¿cierto? Entonces, a través de la caída del pecado de Adán y Eva, se corrompe toda la humanidad. Listo. Está bien. Entonces dice la Biblia que nosotros nos sacaron de esa gloria. Dice que fuimos destituidos. Romanos 3:23, Eso. así es. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora, ¿qué viene a hacer Cristo en nuestras vidas? El Señor Jesucristo viene a cumplir todas las profecías que se hablaban en el libro de Isaías, del siervo sufriente, ¿cierto? Varón experimentado en quebrantos. Bueno, todo lo que se describe de esa figura mesiánica es Jesús, es Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Entonces, eh, Jesucristo viene a ser como ese puente que dice la Biblia entre Dios y los Ujú. hombres. Dice, el único que se atrevió familia, ni Buda, ni Mahoma, ni nadie. El único que se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo hizo fue Jesucristo. Él dice, el Padre y Así yo es. somos uno solo. ¡Wow! Entonces, Ujú. Jesucristo viene a ser el puente entre Dios y los hombres para que a través de Él nosotros podamos volver a la gloria del Señor. Por lo tanto, Pablo dice que Jesucristo es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. O sea, quien nos va a volver a colocar en el estado original, en el Ujú. estado de nuestra naturaleza. Ahí lo tenemos claro. No, esto no es un asunto de creencias, de un sistema de creencias religioso, es un asunto de naturaleza. Nuestro, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo siempre se va a sentir vacía y nunca va a poder ser llena con otra cosa como el dinero, como los placeres de la vida. No, nadie nos los va a poder llenar, solamente nos va a poder llenar Cristo Jesús, porque fuimos creados por imagen y semejanza del Señor, para su gloria. Y como fuimos destituidos y estamos fuera de su gloria, nuestro cuerpo siempre y nuestra mente, nuestro ser siempre está como que algo me falta, algo me falta, algo me falta. Y ese que nos falta es el Señor, porque esa es nuestra naturaleza. Volver a esa naturaleza que es Cristo en nosotros y salir de la naturaleza adámica o la naturaleza pecaminosa. Sí, mi amor, así es. Qué rico que aclaras esto, mi amor, porque Ujú, teniendo esto como punto de partida, queremos que comprendas y que sigamos escudriñando y profundizando ujú, en la intención que tiene el ujú. enemigo al momento de venir a traer confusión a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Sí, viene de una forma muy sutil, precisamente a dañar la identidad que tenemos en el mm, Señor, ¿cierto? claro, sí, señor. Y de allí trae confusión. Entonces, vamos a empezar con el análisis. La iglesia de Cristo, el cristianismo, nace precisamente con la iglesia primitiva, Ujú, con el Señor, ¿verdad? exactamente. La iglesia se va convirtiendo o sea, en algo muy fuerte para la época, Ujú, va creciendo, se va estableciendo con sus leyes, sus principios y demás. ujú. Y de allí viene pues la iglesia católica, que significa universal. Sí, y hay algo muy importante de amor, perdón, y es que todo esto, la cabeza siempre fue Cristo.
Así No es. era como que no, es que yo soy el apóstol Pablo, entonces yo soy por encima de todos. No, no. Quien está por encima de todos es Cristo. Siempre colocaban al Señor por encima de todos, en Sí, autoridad. por eso en esta ocasión queremos que, Ujú, que conozcas un poquito acerca de las denominaciones, porque surgen muchas dudas, ujú. pero venga, ¿cómo así? Porque existen tantas iglesias. Exacto. Si todas hablan de Dios, de De Jesús, del Jesús. Espíritu Santo, ¿cuál es la diferencia? Aquí te vamos a contar un poquito acerca de eso, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, pasa el tiempo y resulta que viene una época bastante oscura, por decirlo así, Ujú, en la iglesia cristiana en general, católica, universal, ujú. en la que se surge la venta de indulgencias. Sí, ya empezaron a ocurrir un montón de, ¿cómo se diría? Como malversaciones, como corrupciones a nivel eclesial, ¿cierto? Intereses personales. Sí, de hecho, hay muchos que podríamos comentar, pero vamos a hablar específicamente de la venta de indulgencias. Por ejemplo, eso no solamente ocurre en Italia, en Roma, sino que también en Alemania, diferentes lugares. Pero hay una familia, la familia Ujú. Medici, en Italia, y esa familia era una familia banquera, rica, de renombre, importantísima. Hay un papa que sale de allí, León X, 10. Ujú. ¿cierto? En esa época, le estamos hablando de 1500 y algo. Y él dice, venga, vamos a implementar lo de las indulgencias. Vamos a Venta de empezar indulgencias. necesitamos fondos, entonces a través de eso vamos a poder llevar a cabo la construcción de proyectos como ciertas La Capilla capillas, Sistina, entre sí, otros. ciertas basílicas, cosas, proyectos que tenían, ¿cierto? Que ya era adelante. Entonces ya ahí se desfasó la idea de Cristo como cabeza, ya ahí se desfasó un montón de cosas, o sea, ¿Por qué? Porque precisamente sabemos, no es un secreto, que para la Iglesia Católica las almas van al purgatorio. Es uno de los conceptos y de las teorías que tienen. ujú, Entonces, para la época, la venta ujú, de indulgencias consistía en que te ofrecían a ti la posibilidad de pagar un precio ujú. para que las almas de los familiares que habían fallecido pudieran ser sacados del purgatorio y llevados al cielo Ujú. por un precio económico terrenal. Una Entonces, cosa, claro, entonces de allí se empezó a desfasar la verdadera fe en Cristo mm, por intereses ya humanos y y malos manejos administrativos, por sí, y supuesto. habiendo mentira, pues nada puede fluir en mentira, porque en ninguna parte de la Biblia se habla de algún lugar llamado purgatorio, que las almas esperan y que, venga, entonces sepa que saque a su familiar de ahí, venga, pague el impuesto, básicamente. Entonces ya trae ese papel que decía que usted pagó, ya esa persona, nosotros vamos a hacer la oración para que esa persona entonces ya sí vaya para el cielo. Muy Entonces, duro, muy triste, porque entonces, fue en medio de mentiras, ¿verdad? claro, Claro, pues, entonces, una vez pasa todo esto, hay un monje muy estudioso de la Biblia que empieza a analizar y a decir, pero venga, venga, algo no está bien aquí. ujú, Hay algo que no está como conectado con la verdadera ah, palabra que Dios nos dejó. Entonces, este monje, Martín Lutero, saca 95 tesis argumentando ujú, cómo la iglesia de la época estaba siendo muy, corrupta. sí, Sí. corrupta. Estaba tergiversando el mensaje de la Ajá, verdad. la teología estaba malísima. Y no solamente por la venta de indulgencias a través de mentiras. Por ejemplo, veamos en 1492 que los reyes de España llegan a América, ¿cierto? América Latina, América, pues América. Descubren América, pero realmente ya se ha descubierto antes por los Magallanes. Bueno, en todo caso llega Cristóbal Colón, 1492, y a la berraca decían, no, es que usted tiene que ser cristiano y punto. Ujú. Y allí ocurre un tema muy complejo, porque, por ejemplo, a la luz de la palabra del Señor, la Biblia en el Antiguo Testamento se le habla a Moisés y le dice, no te harás imágenes. Yo soy Dios celoso, no te harás imágenes delante de mí y otros dioses. O sea, el Señor hace una aclaración súper fuerte en cuanto a Sí. las imágenes, en cuanto a, ¿cierto? A esas estatuas, ese tipo de cosas, que muchos dicen, no, es que nosotros no la adoramos, nosotros solamente la veneramos.
Pero venga, o sea, realmente será veneración que yo haga una caminata de yo no sé cuántos kilómetros en procesión a una figura que es un mármol que dice la misma palabra. Y dices que tienen ojos y no ven, tienen orejas y no escuchan. Nosotros estuvimos hablando anteriormente, voy a conectar eso con el episodio anterior, y hablamos, por ejemplo, de la New Age y la brujería y todo ese tipo de cosas. Y existe ahora, y lo voy a conectar con lo de Cristóbal Colón y cómo traían a los africanos Ujú, como como esclavos. esclavos, así es. Y ocurre una cosa que se llama el sincretismo, ¿cierto? Entonces, resulta que ellos venían y decían, venga, usted esclavo, usted tiene que ser cristiano a la berraca. Entonces ellos decían, no, pero es que mis creencias son de las de África, entonces yo le estoy consagrado a ciertas deidades, ¿cierto? Te Ujú. decían, no, bueno, entonces ¿qué voy a hacer yo? A la figura de la Virgen María, para que ellos no me, pues no entre en conflicto con ellos, con los cristianizantes de la época, que era una locura, pues así no se hace. Decían, bueno, entonces yo voy a hacer que le estoy orando a la Virgen María, pero realmente en mi mente, en mi corazón, yo le estoy orando a cierta deidad de, de mi cultura africana. Y eso no solamente Mm. pasó en América Latina en el 1492 cuando Cristóbal Colón en América. Esto pasó incluso antes, que se llamaba el movimiento paganismo. Entonces, Ujú. figuras de la Iglesia Católica, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, José, José, esposo de María, ¿cierto? Ujú. José, eh, en el paganismo también se cree ese sincretismo y dicen que José, la figura de José, la figura de José, representaba a Apolos Mm. en la cultura griega. Entonces, Ujú. si vieron como Imagínate. que cada figura de la Iglesia Católica detrás realmente había una adoración oculta a otras deidades, bien sea en el caso pues de Apolos, me refiero a la cultura de Grecia, ¿cierto? De los griegos. Y en América Latina ocurrió que los esclavos decían, no, yo sí, yo me la voy a inclinar, pero en mi corazón yo no me le estoy inclinando a la Virgen María, sino que me le estoy inclinando a La cierta diosa deidad tal. Ujú. africana, ¿cierto? Cierta deidad africana. Entonces, es muy complejo porque el Señor ya lo había dicho. O sea, venga, no se hagan imágenes. O sea, el Señor lo deja súper, hiper, mega claro. Entonces es un debate teológico que muchas personas no lo aceptan, pero es una realidad. A la luz de la Biblia, tomando la Biblia como una verdad absoluta, que es la palabra de Dios, estudiada arqueológicamente, teológicamente, bueno, en todos los sentidos, ¿cierto? Estudiada, ahí se ve que hay una falta o una, ¿cierto? Una falencia, una falta de claridad en la teología. Entonces, no solamente fue la veta de indulgencia, sino este asunto que es súper Puntual, sí, mi puntual. amor, y hablando precisamente del catolicismo como tal, hay una situación que puede ser buena y mala al mismo tiempo, Ujú. que es que en su discurso, en su doctrina, creen que las obras de caridad son las que los van a llevar al cielo, ¿cierto? Que Ajá. van a darle la salvación. Porque digo que es un aspecto bueno o malo, y malo al mismo tiempo, porque, listo, por un lado está algo positivo y es que, claro, se apropian mucho De de ayudar. ayudar al otro, ¿cierto? Súper, De súper, sí. servir al otro, de despojarse incluso de su egoísmo para darle al otro. Y eso es algo que celebramos, que reconocemos y admiramos mucho del Ujú. católico. Sí. Sin embargo, es importante que tengas claridad que ese no es el mensaje de Cristo. Miren, Ujú. dice en Efesios 2:9 que no es por obras para que nadie se gloríe. En la nueva traducción viviente Ujú. dice, la salvación no es un premio Ujú. por las cosas buenas que hayamos hecho, sino que, bueno, que es por gracia, así que nadie debe de jactarse por ser salvo por ello, ¿sí? Ujú. Entonces es bueno que vayamos teniendo esas claridades entre una denominación y otra. En Ujú. este caso, el catolicismo. Retomando el tema de Martín Lutero, Ujú. resulta que después de él presentar esas 95 tesis, de allí surge, pues claro, un gran número de seguidores que empiezan a entender esta verdad y de allí surge el cristianismo protestante, Eso, ¿cierto? Protestantismo, exacto.
¿sí? De allí surgen las otras ramas Ujú. del protestantismo, que son las siguientes denominaciones que a Vamos a ver a continuación les continuación. contaremos. Sí, entonces tenemos en la lista Testigos de Jehová. Ok, listo. A todas queremos aclarar, a todas estas denominaciones, incluso nosotros tenemos personas que conocemos, Mm, familiares, que de una u amigos. otra forma hacen parte de estas diferentes denominaciones, a quienes amamos, personas que amamos, Mm, apreciamos, les admiramos muchas cosas buenas, pero en este caso vamos a ir a lo puntual, ¿cierto? sí. Que es específicamente pues como Ujú. las diferencias que tenemos entre denominaciones. Los testigos de Jehová afirman varias cosas que van muy en contra de lo que es la palabra fiel del Señor. Ujú. Una de ellas es que, por ejemplo, me causó mucho impacto saberlo, y es que con respecto al tema puntual de la Trinidad, Ujú. ellos lo tienen completamente desdibujado. ¿Por qué? Por un lado, consideran que una De las ramas, de sí. las ramas de los testigos de Jehová consideran que Jesús es la encarnación de el arcángel Miguel, Imagínense. ¿sí? No lo reconocen como hijo de Dios y Dios mismo como parte de la Trinidad, Ajá. ¿sí? Allí ya hay un error grandísimo, ¿verdad? Y por ende, el Espíritu Santo tampoco lo consideran una persona de la De la Trinidad, Trinidad. sino una fuerza o poder impersonal, Ah. la cual puede actuar si tú la Como, buscas o como ser haces manipulable y no tiene nada, pues no tiene sentido que el Espíritu Santo sea una fuerza que yo pueda manipular, no tiene sentido. total, exacto. Ujú. Charles Russell profirió algunas profecías que no se cumplieron. Una de ellas fue que declaró que en 1914, según él, se establecería el nuevo reino de Dios en la tierra, que eso es una de las, de los discursos que Ujú. nos expresan, ¿cierto? Los testigos de Jehová. Entonces, obviamente, como no sucedió, ellos afirman que sí, que a partir de esa época Jesús estableció su reino, pero de una forma invisible, Ujú. sutil, que no fue tangible No, ni o sea, visible. no tiene ningún asidero bíblico. Exactamente. Mm. Y por otro lado, también muy delicado fue que crearon su propia Biblia, su propia versión de la Biblia, tomando como apartados de diferentes pensamientos, corrientes, Mm. Filosofía, sí. ¿cierto? Y construyen su Biblia, la cual nombran y llaman la traducción de Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Aquí queremos ser muy puntuales porque, así como los testigos de Jehová, Mm. también los mormones y Sí, otras denominaciones crean sus propias Biblias, sí, ni siquiera otra versión de la Biblia, o sí. sea, con otros mensajes. Y por ejemplo, vemos que en la palabra de Dios, Ujú. en diferentes pasajes bíblicos, está Proverbios 35:6, dice, toda palabra de Dios es limpia, les escuda a los que en él esperan, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ujú. También encontramos en Deuteronomio 4:2 que nos dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, dice el Señor, ni quitaréis de ella, para que Wow, guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. wow, familia. Y finalmente tenemos el pasaje de Apocalipsis 22:18 y 19 que dice, yo testifico a Ujú. todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, hablando de la Biblia, que si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que en él están escritas. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte Ujú. del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que en el libro están escritas. Ujú. Tremendo. Y es rico que lo tengamos muy presente para que haya esa claridad y conozcamos la verdad de la Biblia y de las escrituras. Ujú. Esto en cuanto a los testigos de Jehová. Sí. Sí. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la denominación de los adventistas Ajá. del séptimo día. Entonces, por ejemplo, lo que decía mi amorcito lo voy a conectar aquí, porque la Biblia habla ¿cómo se llama? De tener cuidado de no añadir ni quitar nada
a la escritura, a la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, aquí ellos tienen su postura en el sentido literario de cierto pasaje. Por ejemplo, yo tenía un amigo que me decía, no, es que nosotros después que morimos no vamos a ningún lugar. Vamos a estar quietos como el tronco de un árbol que Un está cuerpo durmiendo. inerte. Eso, Ajá. estamos ahí durmiendo, esperando. La venida del Señor. Eso, entonces ellos decían eso. Entonces yo decía, ¿cómo así? Pero es que cuando Jesucristo está en la cruz, tiene dos personas a sus lados y uno le dice, uno lo niega y otro le dice, sí, yo sí creo que tú eres el Mesías, básicamente, ¿cierto? Y entonces le dice el Señor, te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ellos dicen que no, que en la traducción original dicen, vean una coma lo que hace una coma, una simple coma, dice que el texto para ellos dice, no, te aseguro que hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. O sea, no le dice hoy, sino que Mm. le dice, te aseguro hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros creemos y hemos estudiado que dice el texto original, te aseguro que desde hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Wow, Ujú, wow. Qué delicado, o sea, qué tremendo cómo el Señor nos advertía. ujú, Ojo, es que no le pueden ni añadir ni quitar ujú, siquiera una coma a la palabra ujú. para que no se preste este Desde tipo hoy. de malinterpretaciones. Entonces dicen que no, que Jesús les dijo fue, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros decimos que lo que Jesús realmente dijo fue, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tiene más sentido literario. Claro, mi amor, y no solo eso, también está el pasaje de Lázaro y el rico, Exactamente. en el que la Biblia nos muestra cómo el rico, que vivió en la tierra con abundancias, con opulencias, con todos los bienes materiales Exacto. queridos, y al mismo tiempo estaba Lázaro, un mendigo. Me Ujú. llama la atención, mi amor, porque al mendigo sí lo reconocen por un nombre, pero al rico simplemente es el rico, El ¿cierto? rico. Curiosamente. Ujú, Bueno, resulta que ambos mueren. El ujú, rico va, dice, a las profundidades del Hades, ujú. ¿cierto? Mientras que Lázaro se ve en el seno de Abraham, junto a Abraham, ¿cierto? Y ellos se pueden comunicar entre sí, Se ven, ajá. se ven, pero miren que cada uno, o sea, no es contrario a lo que los adventistas afirman de que el cuerpo queda ahí, inerte y no Y pasa no se nada. va por ningún lado. No, el Señor dice que sí, nuestro espíritu que vuelve obviamente Al Señor. al Ujú, Señor o a la eternidad que ujú, hayamos determinado en la tierra ujú, elegir, vemos que realmente sí sigue ahí, ujú. latente, ¿verdad? Entonces, sí, aquí existe como un choque, obviamente, choque es la palabra, ¿cierto? Un Sí. choque Ujú. de teología, Ajá. porque realmente a la luz del Evangelio, pues ya ahí se van viendo a través de la Biblia como tal, del estudio de la Biblia, ahí se ven que hay unas cosas que pues no corresponden, no corresponden a los textos originales de lo que realmente explica la Biblia. Y no solamente eso, sino que esa corriente, podemos hablar del señor Miller, Mr. Miller. Sí, Guillermo Miller fue otro personaje que predijo 3 veces con fecha y hora la segunda venida de Cristo, pero por obvias razones se equivocó. Aquí El mismo estamos Jesús todavía. decía en su humanidad, no en su naturaleza divina, decía Ujú, que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre está en los imagínense. cielos. Entonces, hay una equivocación histórica. Entonces, hay unas fuentes que dicen, no, es que Miller no inició adventismo, sino que fue la señora Elena de White, ¿cierto? Y Elena de White era una seguidora de Miller. Entonces, la Miss Elena de White inicia el movimiento adventista, pero basado en una locura, pues creencias que estaban completamente fuera del contexto bíblico. Si Jesucristo, Jesús, la imagen misma de Dios, el verbo hecho carne, dijo, nadie sabe, ni los ángeles del cielo lo saben, solo lo sabe mi Padre, el día y la hora en que regrese. Entonces, yo no puedo en mi humanidad decir, no, el Señor me dijo que Él va a regresar el día tal, del tal, tal, tal. Bueno, Sí. es muy delicado hacer ese tipo de afirmaciones. Ujú, Mi amor, bueno, sacando algo positivo de los adventistas del séptimo día, que por eso se llaman así, porque ellos guardan muy fielmente el día de reposo, ¿sí? Digamos que
esto en alguna medida es positivo en cuanto a que tratan de cumplir a cabalidad lo que la Biblia establece. Sí Sin y no. embargo, ojo, que esto no es que es una ley impuesta por el Señor Ujú. y punto, y se tiene que cumplir y que eso es lo que nos va a dar salvación. Ojo, porque el mismo Jesús en el Nuevo Testamento aclara o da a entender también cómo en medio de hacer los milagros en un día de reposo, él Ujú. decía, yo tengo más autoridad que el día de reposo, porque lastimosamente lo negativo viene por este lado y es que a veces se aferran tanto a una ley inamovible Ujú. que entonces hacen casi que de esa ley el Dios Eso, por encima del mismo obedecer al Señor, Señor, ¿sí? exactamente. Y lo que decía también el Señor en el Antiguo Testamento, o sea, me complazco yo más Ujú. en la obediencia que en los Sí, sacrificios. y si vamos al punto de la ley, Jesucristo dijo, yo no vine a eliminar la ley, yo la vine a hacer cumplir. Listo, Así está es. bien, eso está genial. Pero la ley va más allá de lo que dice mi amorcito, de costumbre. Porque a veces está la costumbre, sí, yo cumplo la ley, pero ni siquiera le dije al Señor esta mañana buenos días. Sí. Entonces, venga, vamos a guardar Shabbat, me parece genial. Guardar Shabbat me parece genial. Pero vengan, entonces predicar de que yo guardo la ley, entonces a la mayoría que yo conozco les pregunto, entonces, ¿usted está circuncidado? No, 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 no. Entonces, Ujú. entonces estás a media. Entonces ahí, venga. Sí me entienden, es como que, venga, entonces sí, pero no. Sí, pero no. Entonces no es condenativo, no es condenativo, pero es un asunto de revisar, como lo decimos. O sea, la intención de este episodio familia es poder darles claridad de que hay ciertas corrientes que parecen súper lindas, pero Y cuando que las... también hablan de Cristo. Y Todas también estas hablan de hablan de Cristo. Cristo y su centro. Y cuando vamos a ver la raíz de todo, decimos, wow, no, es que eso está mal. Eso no corresponde al texto bíblico, eso no corresponde a lo que él realmente Jesús enseñó. Entonces es complejo, pero es el análisis que hoy venimos a traer para darles esa claridad, familia. Y por otro lado tenemos también a los mormones, Ujú. ¿cierto? Los mormones con también exponentes como Joseph Smith, Ajá. quien ha contradicho las escrituras y cambia constantemente su doctrina. Ujú. Aquí viene un asunto bien interesante porque este personaje afirma haber tenido una revelación del ángel Moroni, que antes de ser ángel se supone que era un ser humano y que al morir se convirtió en ángel, lo cual no hay Sí. una base eh, confirmada, ni teológica, ni En la Biblia históricamente aparece. hablando. Mm. Y Joseph Smith afirma que, bueno, que este ángel lo guía hacia unas tablas de oro en donde le establece unas nuevas leyes, lo cual se convierte en el libro del Mm. Mormón y por ende casi que los mormones siguen más este libro que la misma La palabra de Biblia, Dios, la sí. misma Biblia Como como que tal. afirman y dicen, sí, nosotros también creemos en Dios, pero no corresponde. Y es curioso porque es como si fuera una misma analogía de la figura de Moisés, Eso, solo que aquí, en el continente de América, eso. ¿sí? Ujú, ¿Cierto? exactamente. Resulta que el libro del Mormón, en el libro del Mormón, consideran que es otro testamento de Jesucristo junto Ujú. con la Biblia y que narra la historia de antiguos pueblos del continente americano. Mm. Miren qué delicado. Y no solo eso, además afirman que la restauración del Evangelio se trata de la verdadera iglesia de Jesucristo, la cual fue restaurada en los tiempos modernos por medio de Joseph Smith. O sea, Imagínense. es como si fuera una figura súper Como si fuera un Moisés. delicadísimo. Un Moisés que recibe las tablas, entonces él también recibe unas tablas. Y pues familia, esto es profundo, realmente hablar de eso es profundo, pero ahí hay demonios que se personifican en ciertas personas que ya murieron. Eso es un temazo, pero después hablamos de esas cosas. Pero el punto es que sí, que a la luz del Evangelio no corresponde con la naturaleza, ninguna de estas corresponde con la naturaleza que hablamos del principio de volver a la gloria, volver a Cristo para que a través de Cristo volviéramos a la gloria del Señor, al estado original, a la naturaleza a la cual fuimos siempre em, creados, ¿cierto? Entonces, Total. vemos que, por ejemplo,
eso también se corresponde, por ejemplo, lo vemos en el Islam. Nosotros vemos el Islam de la siguiente manera. O sea, y de hecho es algo que se creó como 800 años después, aproximadamente, después del cristianismo, es que se origina por allá el Islam y tiene un cierto parecido como la historia de Moisés, ¿no? Ujú. Que el profeta Mahoma va y sube y tiene A una la montaña. revelación de Alá. Alá simplemente significa, es la palabra Dios en árabe, Alá. Pero ese Alá, ese Dios que ellos hablan, Profesan. sí, Ujú. profesan, según ellos dicen que Jesús no lo ven como la figura Del del Mesías. Mesías, del verbo hecho carne, o sea, Dios hecho carne, o sea, Alá hecho carne, Dios hecho carne, no. Lo ven como que Un profeta más. un enviado más Eso. allí, pero no lo asumen como el Hijo de Dios. Bueno, entonces no asumen a Jesucristo como el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, sino que lo colocan de hecho hasta como un impostor. Mm. Ahora, el mensaje del Islam es un mensaje de violencia, no es un mensaje de amor, de esperanza, de respeto, porque el mismo Jesús le dice a los discípulos, venga, cuando vayan a cierto lugar y en cierto lugar que no los quieren escuchar, que no quieren escuchar las enseñanzas, sacudan el polvo de sus zapatos y vayan, de sus sandalias y No, váyanse. y también la doctrina de Jesús era que oren por sus enemigos, Eso. bendíganlos, ayúdenlos, Entonces, por y ejemplo, no vemos, así con el Islam. vemos en el Corán, libro de Sura, no recuerdo exactamente, pero en algún momento lo estudié, el libro de Sura, y habla de que a los infieles hay que darle, y esa muerte es a través de Wow. la cabeza. Dicen eso, ¿cierto? Entonces, es un mensaje que no corresponde al estado original, a la naturaleza. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿cuál es la iglesia correcta? La iglesia correcta, como lo dice un pastor a quien admiramos muchísimo, la iglesia es invisible. La iglesia La de Cristo iglesia es no es lo invisible. que vemos. La iglesia no es lo que vemos. Ah, La bueno, pero iglesia ¿por es qué invisible. invisible? Porque Ujú. precisamente la iglesia invisible somos El aquellos cuerpo, nosotros. creyentes que estamos ahí con el Señor, clamamos, intercedemos, Ujú. eh, sí, Estamos allí, siendo uno con el Señor, dejando de vivir nuestras vidas para que Cristo viva. Entonces, siendo uno el con Él. evangelio o el volver al estado original, es decir, no quiero más esta vida, no quiero más esta naturaleza pecaminosa y adámica, sino que quiero la naturaleza de Cristo en mi vida. Porque la naturaleza de Cristo en mi vida, o sea, Jesucristo es la gloria de Dios, Él es la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Cuando Jesucristo habita mi vida, yo vuelvo al estado original. Bueno, yo no vuelvo, el Señor me traslada. El Señor Jesucristo me traslada porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y ahí puedo volver al estado original, familia. Familia, ha sido una bendición poder enseñarles sobre ese tema. Y bueno, esperamos que eso sea de mucha bendición, de claridad. Sí, mi Esto amor, es un bosquejo muy por encima, pero total. muy al punto. Y como que la analogía lo narra de la siguiente manera, el experto para poder identificar Ujú. cuáles billetes son falsos no se encarga de buscar y mirar cada billete falso, de estudiar cada billete falso, no. Se ocupa de estudiar a profundidad y al detalle el verdadero, Amén. para que todo lo que no se parezca al verdadero se tome como falso y diferente. Asimismo pasa con nuestra Ujú. doctrina. La doctrina de Cristo, el Evangelio, la Biblia, la palabra, es súper importante que la estudiemos a plenitud, Ujú. a profundidad, bien escudriñado. Incluso la Biblia en Hechos 17:11 nos hace la invitación de que seamos escépticos Ujú. como los cristianos de Berea. ¿Que cómo eran? Que ellos escuchaban las enseñanzas, pero siempre iban a las escrituras A a corroborar. corroborar que fueran Exactamente. que las cosas fueran así, Ujú. tal como se les predicaba. Esa es la invitación, familia. Ujú. Porque la misma Biblia, el Señor nos advertía de que vendrían falsos profetas a contaminar la sana doctrina. Sí, la idea no es dejarse como influenciar por cualquier cosa que parezca oro, pero en realidad no es oro. O sea, es cierto, cualquier cosa que parezca un camino bonito, pero su final es todo lo contrario a la vida.
Entonces, es de tener cuidado, de analizarlo y tener mucho cuidado. Esa es la intención de este episodio de familia. Que Así es. puedas centrarte y decir, quiero volver al estado original, a la naturaleza Amén. divina de la cual yo era parte. Y por el pecado fui destituido de la gloria de Dios, pero sé que a través de Cristo yo puedo volver a ese estado original. El Señor me traslada a ese estado original. Pero ¿de qué manera lo voy a hacer? Siguiendo a Cristo, al Así Señor. es. Amén, amén. Y familia, si este episodio te ha traído claridad o por el contrario, te ha generado Surgen más dudas e preguntas, inquietudes, déjanoslo saber y comenta. Escríbenos escríbenos. allí si también quieres que hablemos de otras denominaciones, Ujú. otras Hagamos estudios, religiones, sí. otras ideologías, que con gusto Lo lo haremos. haremos, claro que sí. Familia, recuerda, en nuestra descripción de YouTube puedes encontrar el link para ingresar a nuestro canal de WhatsApp y ahí estaremos Nos súper más encantaría ser conectados. comunidad con ustedes. Allí van a Exacto. encontrar contenido más, Ujú. más personal, más Más cotidiano. cotidiano. Entonces, bueno, Es la únete a nosotros. invitación. Familia, estaremos hablando por ustedes. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Chao, Bendiciones. chao. Chao, chao.